Ahí está Juan Raúl Ferreira. Muy buenas tardes, Juan Raúl. Buenas tardes, siempre es un placer escuchar a Clara, ¿no? Valga la redundancia, pero con una claridad, una transparencia y una frescura meridiana explica, yo comparto todo lo que dijo, todo lo que dijo. Y en esa misma dirección de lo que se comunica desde el gobierno, los mensajes que se trasladan a la población, yo tengo que confesar que estoy muy dolorido como uruguayo con lo que pasó en Brasilia con la visita del presidente de la calle Pou. Quizás me pueda influir un poco que estaba con miedo desde antes que se realizara la visita, porque el gobierno viene errando en cosas muy importantes. Está este tema horrible del cual habló Clara, que es espantoso y que se trata con una frivolidad tremenda. Está el tema de una interpelación al ministro del Interior que después de 5 años de hacerse gárgaras durante la administración de Bonomi no logran dar pie con bola. Y bueno, y ayer esto le costó la vida a un trabajador en un supermercado de Tata, un gerente. Bueno, están todos estos problemas, pero en política exterior estamos sin timonel, sin brújula y sin rumbo. El gobierno cifró toda su expectativa en una línea de diplomacia propia de este gobierno, en firmar un tratado de libre comercio con China. Y nosotros, a veces yo me siento un poco gil, ¿no? Porque en vez de escribir criticando y desde un ángulo exclusivamente de la oposición, en varias publicaciones donde tenemos nuestras columnas o espacios radiales como este y otros del que participamos, advertíamos en el ánimo más constructivo que no se siguiera ese camino porque no iba a prosperar. Uruguay, el país más pequeño económicamente de América del Sur, no puede aspirar a un tratado de libre comercio bilateralmente de China abriéndose del Mercosur. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Argentina? Dos de las tres potencias económicas más grandes de América Latina. Durante algún tiempo podía ser válido el argumento que lo usó el gobierno uruguayo de que como estaba Paraguay y Paraguay tiene relaciones con Taiwán, bueno, pero Paraguay en política exterior ahora muda su embajada a Tel Aviv, que está prohibido por las Naciones Unidas. Es decir, pero además, hace un año atrás, en Taiwán, perdieron las elecciones los nacionalistas, que tenían un statu quo y un modus vivendi con el gobierno central de Beijing, de que los dos reivindicaban para sí el gobierno de toda China, pero que ninguno le pisaba los talones demasiado al otro. Pero desde que ganó el partido independentista, a la República Popular China le interesa. Es decir, tener relaciones con Taiwán no es más una contra, es a favor, porque a China le interesa cooptarlo con acuerdos comerciales beneficiosos. Pero aparte de todo esto, Lula es presidente de Brasil, no es más Bolsonaro. Vamos a dar vuelta a la página de cuando el 11 de mayo del 2019 Bolsonaro dijo, siendo presidente del Brasil, en una injerencia vergonzosa en nuestros asuntos internos, yo quiero que gane Luis Alberto Lacalle, textualmente estoy citando, el candidato de la derecha uruguaya. O vamos a olvidarnos cuando en septiembre del mismo año, en el Parlamento del Mercosur, el representante del partido de gobierno de Bolsonaro dijo: mi bancada apoya a Luis Alberto Lacalle Pou, candidato de la derecha de América Latina con quien tenemos afinidad de objetivos. Vamos a olvidarnos de todo esto. Pero lo más importante es que Lula llegue al gobierno, primer brasilero en la historia en llegar al gobierno por tercera vez, y se olvida de todo esto.
va a la Argentina, pero en realidad va a una reunión del Mercosur. Y luego el primer país que visita como una visita bilateral es Uruguay. Una tendida de manos, una pipa de la paz, una manera de dar vuelta a la página muy interesante. Y ahí llegan algunos entendimientos mínimos. Y él le pide a la calle Pou, todos lo recordarán porque no fue en secreto, fue en público, una conferencia de prensa en Suárez Chico. Le dijo, bueno, no estamos de acuerdo en flexibilizar el Mercosur y quitarle fuerza, pero hemos llegado sí a un acuerdo de que Uruguay va a esperar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea antes de seguir insistiendo con China. ¿Cuándo fue el canciller Bustillo a China a reabrir negociaciones? No sé qué quiere decir reabrir si nunca empezaron. Si nos tienen de cuento en cuento desde 1920 con la pandemia en adelante y no hay una hoja firmada por los dos países. ¿Cuándo fue Bustillo a China? Fue durante la visita de Estado, en plena visita de Estado de Bolsonaro a la República Popular China. Una mojada de oreja, una provocación. Y uno se pregunta, ¿a santo de qué? ¿Qué es lo que se logró? Bueno, finalmente tenemos un documento, el primero, en el penúltimo año de gobierno tenemos el primer documento firmado por China sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué dice el documento? Por escrito dice, señor canciller, no nos interesa negociar con Uruguay bilateralmente. Vaya y negocie junto con todo el Mercosur y nosotros estaremos del otro lado para avanzar en las negociaciones. O sea, ya no queda ninguna duda al respecto. Bueno, Lula organiza lo que él llama una especie de retiro espiritual. En el lenguaje coloquial hablaba de una pijamada, un encuentro informal. No bilateral, sino multilateral, es decir, no con otro país, sino con un conjunto de países. ¿Cuáles? Todos los de América del Sur. Y la informalidad, que implica determinadas reglas, permitía hablar a calzón quitado de los temas, que cada uno dijera lo que siente, lo que piensa, sin sentir que compromete a los demás. Entonces las reglas del juego se establecieron muy claramente, no iban a ser declaraciones públicas, no iba a haber una declaración final. Parte de la invitación, el propio presidente Lula dice que es porque le interesa hacer renacer el UNASUR, es decir, una instancia de consulta de todos los países de América del Sur. Yo era muy joven cuando hice mi tesis de maestría en la Universidad George Washington con esa idea. Ahora, el propio Lula critica el UNASUR que no fue, el que fracasó por estar demasiado ideologizado y demasiado pendiente de solidaridades políticas entre sí. Y la calle va a la reunión, van todos los presidentes de América del Sur, menos la peruana que manda al primer ministro porque el parlamento peruano no le vota la autorización en medio de esta crisis de gobernabilidad tremenda que vive el Perú. Entonces se acuerdan, previamente, ya que no había podido ir a su transmisión de mando, el presidente Maduro de Venezuela hace una visita bilateral. Es un tema entre Brasil y Venezuela, un par de días antes. Bueno, y va a la calle Pou. Lo primero que se acuerda es que no se van a transmitir los discursos, que no se van a hacer declaraciones a la prensa y que no va a haber una declaración final. Pero parece cosa de niños, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Enciende su celular, ayudado por el canciller Bustillo, se le ve ahí metiendo los dedos, para transmitirlo por Instagram. No es para un presidente eso, no es para un presidente. Bueno, transmitió su discurso para Instagram. ¿Qué dijo en el discurso? Primero, que estaba en desacuerdo con una reunión, con una reformulación del UNASUR sobre una base no ideologizada. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué fue? Si la reunión era para eso, ¿para qué fue? ¿No?
va donde no tiene que ir y no va a donde tiene que ir. No va a la marcha del silencio, va a la fiesta del lavado de los colchones de Casupá. Yo qué sé, yo realmente no me doy cuenta. La realidad supera enormemente la ficción en este caso. Bueno, al mismo tiempo le reprocha al presidente de Brasil, al dueño de casa, o sea, no fue a tender un puente, fue a romper los puentes que se venían armando, fue a pelearse, ya no con el presidente Fernández de la Argentina, que era mi temor. No, se fue a pelear con Lula y le increpó los acuerdos a los que había llegado con Venezuela. Pero hay que tener en claro y hay que explicarle a la gente que esos acuerdos no eran parte de la reunión, de la pijamada, digamos, de la reunión informal cumbre de presidentes de América del Sur. No puede un país meterse en las relaciones bilaterales. Lula piensa sobre Venezuela lo que se le dé la gana y no le tiene que pedir permiso a Cuquito, que me perdone, Cuquito. Pero realmente ha sido muy descorazonador. Me parece que la muestra de reinserción internacional desde la caída de Bolsonaro y la asunción de Lula de Brasil ha sido impresionante. Y la generosidad con que Brasil dice, bueno, yo quiero que esto sirva para ayudar a Argentina a salir de su crisis, para que países pequeños como Uruguay y Paraguay puedan negociar en la mesa grande ante la Unión Europea y ante China y ante el BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, el bloque económico más grande del mundo. Bueno, lamentablemente nos hemos perdido esta oportunidad. Yo supongo que hemos dejado muy molesto, por más que está a una altura de su vida Lula, que yo creo que mira alto y no se fija en estas pequeñeces, pero realmente, a ver, uno ve todos los gobiernos que hubo desde el retorno a la democracia y son gobiernos distintos que además ahora con esta coalición multicolor se confrontan en dos bloques, ¿no? El Frente Amplio y todo el resto. Pero Sanguinetti cuando fue presidente llevó a Enrique Iglesias de canciller, ¿no? E integraba sus delegaciones con representantes de todos los partidos políticos. Y cuando llegó la hora de apoyar el Mercosur, estuvimos todos alrededor del presidente de la calle, aunque discrepamos, hasta la forma como que él llegó al Mercosur. Pero el Mercosur era más importante que la visión más pueblerina que tenía del Mercosur el propio presidente de la calle. Pero ahora se ha logrado que la política exterior no sea un tema de Estado. Yo el primer libro, me acabo de acordar, el primer libro que publiqué se llama Uruguay, política exterior de Estado, ¿no? Murió eso. A eso también le cerramos las puertas con un relato que sustituye a la realidad. Queremos hacer creer que la reunión de Brasil era para hacer el viejo UNASUR ideologizado, queremos hacer creer que era para apoyar a Venezuela, queremos hacer creer que le pateamos la fiesta a la reconciliación de Venezuela con el resto del mundo. No fue así. Hicimos un papelón. Uruguay hizo un papelón. El jefe de Estado tiene que pensar que cuando no es el pibe del rugby, del surf, sino el presidente de la República, nos representa a todos y lo que dice nos compromete a todos. Y a mí... ¿Cómo? ¿Lo tendrá claro eso que tú dijiste al final? Yo creo que no lo tiene claro, no lo tiene claro. Él tiene una visión, cuidado porque es muy autoritaria la concepción que hay detrás de esa visión, ¿no? Él tiene una concepción en todos los temas fundacional, antes y después de Cuquito. AC no es antes de Cristo y después de Cristo, es antes y después de Cuquito. Él tiene una visión fundacional. Las coaliciones se manejan de una manera distinta después de Cuquito. La política exterior... ¿Y qué ha significado la política después de Cuquito?
el aislamiento absoluto. Nosotros estuvimos 3 años y largo diciendo que el Tratado de Libre Comercio con China era una gran mentira. Ahora lo dicen los chinos por escrito. Dijimos que lo de Lula era una gran oportunidad para, aunque sea sobre el final del mandato, remar a favor de la corriente y no en contra de la corriente, pero que teníamos mucho miedo del papelón. El presidente optó por el papelón. ¿Algún periodista, un minuto más, algún periodista, me quedaba una en el estribo, algún periodista o conductor que le haya preguntado a Lacalle Pou, porque entre otras cosas, con el tema Venezuela, primero se tuvo el tupé de criticar al gobierno venezolano, pero más allá de eso tuvo el tupé de reconocer a alguien que en una plaza dijo que era el presidente de la República. Pues se reconoció. Exactamente. A Guaidó. Y luego se rompen las relaciones o se retira, pero vamos a Brasil, le golpeamos la patada, pero además le mandamos un embajador. Una cosa que parece cosa bien de gurichico. Sí, porque además hubo una declaración muy fuerte del presidente Lula diciendo que cómo era posible que Estados Unidos, que ya rebobinó de eso, ya se bajó de ese caballo, ¿no? Hablando de bajar el caballo, y se dio un porrazo el presidente de Estados Unidos, se cayó en un estrado. Bueno, pero Estados Unidos ya no insiste en esta idea de un presidente artificial. Pero el presidente Lula, que fue lo que respondió en su discurso transmitido contra lo que se había acordado como pacto de caballeros de no hacer públicas las declaraciones, lo que le responde Cuquito Lacalle es que Lula dijo: ¿cómo puede ser que Estados Unidos elija un ciudadano, un diputado, y le diga, a partir de ahora usted es el presidente de Venezuela, y le haya reconocido como tal? Bueno, pero ahora no hay ningún país que insista en esa política. Sin embargo, Cuquito se lo reprochó a Lula, que hubiera hecho esa declaración. Pero lo que acá no se sabe demasiado, y creo que la prensa que estuvo debiera ayudarnos a explicarlo mejor, es que eso no fue parte de la minicumbre sudamericana. Eso no fue parte del retiro espiritual, como le llama Lula, o la pijamada, como en alguna conversación telefónica le llamó amistosamente. Eso fue una visita previa a la reunión multilateral. Y la diplomacia multilateral tiene reglas del juego distintas que la bilateral. Una de ellas es que yo no puedo, desde un ámbito multilateral, es decir, compuesto por varios países, meterme en la relación entre dos países y cómo deciden soberanamente mantenerlo. Y Cuquito se da el lujo de al dueño de casa decirle: usted estuvo muy mal lo que le dijo al presidente de Venezuela antes de ayer durante su visita bilateral. Una cosa que no tiene parangón ni antecedentes en la historia de la diplomacia uruguaya. Pero además una cosita que me quedó en el tapete, se nos viene Enrique Ortega ya, pero me quedó en el tapete ahí. A mí no me había quedado claro, creo que en la segunda oportunidad que lo dice sí me queda claro. Había un pacto, no un pacto, había un acuerdo de no transmitir nadie ninguna declaración, sino que saliera nada más que la opinión del que organizaba, que en este caso era el PT. Y Luis Lacalle Pou, ayudado por el canciller, transmitió casi como Curichico escondida. Mirá que estoy transmitiendo. ¿Puede ser algo así? Con un celular arriba de la mesa transmitieron a través de Instagram. ¿Pero puede ser algo así o es demasiado burdo lo que yo digo? No. Fue así y es demasiado burdo, las dos cosas. Por eso yo digo, resumiendo, un papelón. Una gran oportunidad perdida y un papelón más para el récord. Sala. Gracias, Juan Raúl. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo muy grande, bueno, y bienvenido a Enrique, que lo vamos a escuchar con mucha atención.